Bienvenidos a Betania Online, gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos hoy a continuar en el Sermón del Monte. Queremos tratar un tema que a veces trae controversia, pero en realidad tenemos que ver lo que la Biblia enseña en cuanto a este tema tan importante del matrimonio. Y yo quiero aprovechar esta ocasión para no tratar solamente el texto, pero tratar otros temas como ¿por qué Dios instituyó el matrimonio? ¿Por qué es importante el matrimonio? Y queremos tratar ese tema también en esta mañana, no solamente el tema presente de Jesús y el divorcio. Dice la Biblia lo siguiente en Mateo 5, 31 en adelante, y vamos a leer hasta el final, hasta el 37, al final de la sección aquí de los juramentos. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Señor, del gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal, procede. Cuando se trata del plan y el propósito del matrimonio, en otras palabras, el plan de Dios, los propósitos de Dios para el matrimonio, tenemos que ver que el matrimonio es una unión única de un hombre y una mujer. No hay otra categoría. Es tan íntimo que en la tierra nada es igual. Dice John MacArthur, el hombre necesitaba a alguien que tuviera comunión con él, a alguien que se regocijara con él, alguien que planificara, compartiera y experimentara con él las maravillas de Dios y su creación. Dios instituyó el matrimonio, que iba a ser una unión monógama, heterosexual y completa de dos personas. El matrimonio fue establecido por Dios, por tanto Dios decide poner los parámetros y las reglas. Por tanto, el ser humano se somete a Dios cuando trata el tema del matrimonio. No es suficiente decir amor es amor. Esto suena interesante en un slogan, en un bumper sticker, en un carro, pero bíblicamente amor no siempre es amor. Tenemos que ver lo que la Biblia enseña y por qué Dios instituyó el matrimonio. ¿Se recuerdan la historia en el libro de Génesis? Donde la Biblia dice: dijo entonces Adán, cuando vio a la mujer, dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es un principio universal que Dios está dando aquí, de dejar a su familia de origen y unirse a su mujer. La mujer Dios la creó para proveer compañerismo. Dios proveyó a la mujer para completar
al hombre. Ella es la que lo completa, una ayuda idónea fue hecha para el hombre. Dios creó a la mujer para que tuvieran placer el uno con el otro en la intimidad matrimonial. 1 Corintios 7 lo dice. Dios creó el matrimonio para ser fructífero, para formar una nueva unidad. Le dijo al hombre y a la mujer, multiplicad y fructificaos, dice la Biblia. Y creó una nueva unidad. Si el Señor bendice con hijos, esa es una de las razones por las cuales Dios instituyó el matrimonio. También Dios instituyó el matrimonio para propagar la verdad y enseñar principios bíblicos de generación en generación, padres a hijos. Deuteronomio lo pone mejor así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. La Biblia lo dice. La verdad de Dios se enseña de generación en generación. Otra razón por la cual Dios creó el matrimonio es porque el matrimonio representa a Cristo y a la iglesia. Cristo siendo masculino, la iglesia siendo femenina. Una unión homosexual daña esa ilustración, la arruina. Es el novio Cristo y la novia la iglesia. No hay matrimonio homosexual en la palabra de Dios. Daña la ilustración de Cristo y la iglesia. El hogar cristiano debe representar a Cristo, a la unión de Cristo y la iglesia. Pero ¿qué hace un matrimonio en realidad? La Biblia nos enseña a nosotros que el matrimonio es un pacto, que el matrimonio es una promesa, que el matrimonio es un contrato. No suena muy romántico cuando uno lo pone de esa manera, pero es lo que la Biblia enseña. El matrimonio es un contrato incondicional. Por eso no podemos dudar de que en el pasaje del matrimonio aquí continúa hablando de los juramentos. Que tenemos que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que no juremos en vano. La verdad, sin la verdad no puede haber una ley eficiente. Sin la verdad no puede haber un negocio honesto. Sin la verdad no puede haber un buen matrimonio. Satanás es un mentiroso. Satanás es cruel. Satanás rompe sus promesas siempre porque su idioma es mentira. En personas de negocio, los comerciales que vemos en la televisión, los vendedores, los abogados, los doctores, los maestros, los políticos y mucho más, aún los predicadores dependen de la verdad. A veces hacemos promesas que no tenemos ninguna intención en cumplir. Y eso hoy día es normal. Hoy día es parte de la vida. ¿Saben que aún las gangas tienen un sistema de honor? Los criminales tienen un sistema de honor. Y si alguien viola el sistema de honor de un criminal, sea otro criminal o no, hay problemas, porque ellos están basándolo en una verdad. Llegamos al punto de nuestro tiempo que ya no confiamos en nadie. Hace tiempo no confiamos en políticos, prometen todo y no entregan nada. No confiamos hoy día en vendedores porque hay muchos engañadores.
y tristemente no podemos confiar aún en cristianos porque también rompen sus promesas. Oprah Winfrey dice: ¿cuál es tu verdad? Solo hay una verdad. Si esto es negro, es negro. Y aunque su verdad diga que esto es blanco, su verdad es irrelevante porque esto es negro. Así que no es cuál es su verdad, cuál es la verdad. Y como el hombre tiene tendencia hacia mentir, la sociedad cada vez añade más y más y más protecciones en esto. Por ejemplo, hay que tener para muchas cosas un ID, una identificación. Para un trabajo hay que poner referencias. ¿Por qué? Porque la gente son mentirosas. Los policías tienen que, cuando usted consigue un trabajo trabajando con niños, por ejemplo, tienen que hacerle un chequeo del récord criminal. Child clearance, que usted no ha abusado de niños. Hasta huellas le hacen para ver si usted tiene algún récord criminal. Personas firman contratos y hasta tienen testigos o otras personas que firman con ellos un cosign. Documentos notarizados, affidavits. Uno diciendo que está diciendo lo que dice el papel. Hasta en la computadora tenemos un PIN o un password de identificación. ¿Por qué? Porque la gente miente. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Malaquías 2, dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Noten, el matrimonio es un pacto. Eclesiastés 5, Salomón hablando aquí nos dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Continúa: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Entonces vemos que uno de los principios aquí de los juramentos es que tenemos que cumplir. Dice: cumplirás al Señor tus juramentos. Hay un principio aquí de cumplir lo que uno promete. No es un accidente que esto le siga a la parte del divorcio y el matrimonio. Dios nos está recordando que cuando hacemos un pacto tenemos que seguirlo, tenemos que cumplirlo. En los días de la Biblia, los fariseos y los rabinos inventaron un sistema que derrotó el propósito de los juramentos. Enseñaron que los juramentos podían o no ser vinculantes, dependiendo de cómo se jurara. Tenemos un sistema bien raro, que si uno juraba, por ejemplo, dentro del templo, ese juramento no había que cumplirlo, pero había que cumplirlo, pero si juraba mirando al templo, no había que cumplirlo. Y tenían unas reglas bien raras para poder escaparse con romper un juramento, porque en realidad no era un juramento verdadero.
Esto ilustra la forma en que ciertos maestros manipulaban la palabra de Dios en los días de Jesús. Cuando leyeron una ley desafiante, la redujeron a algo manejable. Cuando escucharon ama a tu prójimo como a ti mismo, redefinieron prójimo para que no todos contaran como uno. Así eran los fariseos. La enseñanza rabínica pervirtió el propósito de los juramentos. En lugar de invocar a Dios para asegurar la honestidad, se formularon juramentos para evitar el castigo de Dios cuando se hablaba deshonestamente. Entonces todavía hoy nos olvidamos que Dios está presente. Lo dice aquí: no juréis de ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza. En otras palabras, no jures por nada, debes de jurar. Hoy la gente como no aceptan la verdad, solamente hablando la verdad, le añaden cosas. Dicen: te lo juro por mi madre, te lo juro por mi abuelita, por lo más santo, Dios es testigo, que Dios me ayude. Se cruzan el corazón, que Dios me mande si no estoy diciendo la verdad. Lo juro sobre la tumba de mi madre. Oye, nada de eso es necesario. Su sí debe ser sí, y su no debe ser no. Sea un hombre, una mujer de integridad, que lo que usted dice es lo que usted quiere decir, lo que usted quiere decir es lo que usted dice. No hay que añadirle todo eso a una palabra, al menos que seamos mentirosos. Entonces sí. Dios está en todo lugar, aquí lo dice. Y Él oye todo. Él ve todo. Él lo conoce todo. Así que nosotros no podemos darnos el lujo de mentir y escapar con esa mentira, de romper un juramento. Entonces son principios de la presencia de Dios, el principio de sinceridad, como dice aquí. Pero vuestro hablar, sí, sí, y no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces el mensaje es que nuestro carácter debe ser marcado por honestidad. Debe ser marcado por integridad. Una media verdad es una mentira completa. Decimos la verdad. Y hablando del matrimonio, el matrimonio es un pacto. Es una promesa entre dos que prometen amarse, cuidarse, acompañarse hasta que la muerte los separe. Por eso hay que pensarlo muy bien antes de casarse. Hay que pensar bien: ¿estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida con esta persona? Entonces es un pacto, es un contrato. Pero el matrimonio también es una consumación. Cuando uno se casa, se convierte en una sola carne. Dice la Biblia otra vez en Génesis 2. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La Biblia lo enseña bien claro, que hay un pacto y también hay permanencia. Hay una unión. Dos serán uno. La relación de dos individuos se convierte en una en el matrimonio. Y ya no son dos, son uno. Y lo que Dios ha unido, dice Jesús, no lo separe el hombre. Y eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 19. Dice: él respondiendo le dijo:
¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, que ya leímos de Génesis. Jesús está citando a Génesis. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El ideal de Dios es un hombre más una mujer para toda la vida. 1 más 1 más 1. 1 más 1 más 1. Un hombre, una mujer, una vida. Ese es el plan y el propósito de Dios. El ideal de Dios. Sabemos que vivimos en una cultura caída. Y sabemos que hay pecado. Y sabemos que hay engaño. Y sabemos que hay fracasos. Lo entendemos. Pero vemos el ideal de Dios. Dios no quiere el divorcio. Y ahí es donde viene el dilema del divorcio. Porque es un dilema en realidad para cualquier iglesia. Para cualquier cristiano es un dilema grande. Porque es controversial. Hay muchas opiniones. La Biblia tiene como 7 pasajes que hablan del divorcio. Y los 7 no cubren las mismas cosas. Y entonces no sabemos exactamente, algunos ponen la raya aquí, otros ponen la raya aquí, otros ponen la raya aquí. No sabemos. Lo que sí sabemos, primero, es que Dios odia el divorcio. Eso lo sabemos. Dios odia el divorcio. La actitud hacia el divorcio es que Dios la odia. En el libro de Malaquías, un pasaje muy conocido, 2:16, la Biblia dice lo siguiente: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, el divorcio. Dios aborrece el repudio. Entonces la Biblia está claro ahí. Dios lo odia. Eso lo sabemos. También sabemos que Dios permitió una carta de divorcio en los tiempos de Moisés. También sabemos que la Biblia nos da 2 condiciones, según mi interpretación, para que da validez a un divorcio bíblico. Y es adulterio habitual y abandono total. Adulterio habitual y abandono total. En otras palabras, una pareja tiene problemas porque uno está cometiendo adulterio. Terminan dejándose. Él no quiere volver, ella no quiere volver. Quizás uno se casa y el otro queda solo. O abandono total. Una persona recoge sus cosas y se va. No quiere saber más de esta persona y se va hasta otro país, a otro estado o hasta otro país, y abandona a su esposa o a su esposo y a su familia. Conozco casos en todos estos. Conozco una persona que abandonó a su esposo y 3 hijos y se fue a otro estado y abandonó a su familia. Conozco hombres también que han hecho similar. Así que entendemos que la Biblia da 2 razones bíblicas para un divorcio. No hay otras. Quizás queremos inventar otras, pero no las hay. Letra C. La reconciliación es siempre la meta de Dios. Dios quiere que busquemos la manera, a través de consejería, a través de ayuda profesional, para reconciliarnos con nuestra pareja.
Y hay muchas preguntas que salen de esto. Por ejemplo, si alguien se divorcia sin estas dos razones, ¿qué podemos pensar? Bueno, pensamos que fue desobediencia. Fue un pecado como cualquier otro pecado. Pero Dios está en el negocio de perdonar pecados. El divorcio no es el pecado imperdonable. Dios lo perdona. Y uno mira hacia adelante, no mira hacia atrás. Otra pregunta. Y en cuanto al recasamiento, si alguien se divorcia, ¿puede casarse de nuevo? Y ahí es otro problema, porque la Biblia no trata ese tema muy claramente. Entonces ahí dependería del caso. Y no podemos entrar en todas las posibilidades o probabilidades. Pero volvemos a lo que Dios quiere. Dios quiere que haya reconciliación. El divorcio descalifica a una persona de servir en liderazgo en la iglesia, como pastor y diáconos. Yo soy de la opinión que sí. Yo soy de la opinión que una persona divorciada no puede ser pastor o diácono en su iglesia. Hay pastores que no están de acuerdo, pero la gran mayoría sí estarían de acuerdo conmigo. Esa es mi opinión basada en el estudio mío en la Biblia de este tema. Pero entonces el divorcio descualifica a alguien de servir en la iglesia. La respuesta es no. La mentira no descalifica a alguien. El robo en el pasado no descalifica a alguien. La deshonestidad. En otras palabras, el divorcio es solamente otro pecado. El Señor perdona pecados. Entonces no descualifica a una persona de servir en la iglesia. Puede servir en otras áreas de la iglesia. Una persona divorciada, siempre y cuando haya pasado un tiempo de examinación, un tiempo de fidelidad, un tiempo de observar su vida en el momento, de observar su testimonio público después del divorcio. Por lo tanto, sí pueden servir, pero tiene que haber un tiempo de probación, un tiempo de probatoria, como hacen en trabajos, en otros sitios, para uno observar que realmente esta persona está lista para servir de nuevo. Y podemos elaborar, pero no queremos elaborar mucho en este tema porque hay tantas probabilidades. En el próximo mensaje, porque vamos a dar otra parte de este mensaje, y es algo bien importante que quiero que estén pendientes del segundo mensaje, y es cómo hacer que tu matrimonio esté a prueba de divorcio. Puede ser tu único matrimonio, puede ser tu segundo matrimonio, puede ser cualquier matrimonio, pero el matrimonio que tienes hoy, ¿cómo puedes tú ayudar a evitar el divorcio en tu matrimonio? Y vamos a tratar ese tema la próxima vez. El próximo domingo predica nuestro hermano Ned, misionero a Ecuador, y luego el que le sigue voy a predicar este tema de cómo prevenir un divorcio en su matrimonio. Así que le animo que usted vaya pensando en este texto, que usted sea una persona de palabra, que usted sea una persona que cuando usted promete, usted cumple, que usted sea una persona que cuando usted le dice a Dios que va a hacer algo, usted lo hace, porque a Dios no se le puede mentir. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios.
Si usted esta mañana está casado, está casada, ame a su esposa, ame a su esposo. Busque la manera de que su matrimonio esté fuerte y firme en las tormentas de la vida. Oremos.